Hola chicos, este es el video que corresponde al régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario. En primera instancia, digamos que debemos tener claro que para asegurar el cumplimiento de todas las políticas cambiarias y el orden económico público, se entregó al Ejecutivo desde el año de 1931 las facultades sancionatorias, ¿sí? Desde 1931 hasta 1992, todo estuvo concentrado en un ente administrativo único. Por su parte, el Decreto Ley 1741 de 1991 encomendaba el régimen sancionatorio en materia cambiaria a la Superintendencia de Control de Cambios. La Superintendencia de Control de Cambios tuvo la competencia de vigilar y controlar todo el cumplimiento de las normas que conformaban el régimen cambiario hasta el 29 de diciembre de 1992. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que tener claro de este momento? De que ahí el ente de control cambiario era único. Ahora, el decreto 2116 del 92, por su parte, suprimió la Superintendencia de Control de Cambios y distribuyó las competencias de control. ¿Sí? Las dividió entre tres entidades diferentes. La Superintendencia Bancaria, que hoy la conocemos como Superintendencia Financiera, que es quien controla a los IMC, los intermediarios del mercado cambiario, que por naturaleza son bancos, y a las casas de cambio. A la Superintendencia de Sociedades le integró todo el control respecto a la inversión extranjera directa y el endeudamiento. Y a la DIAN, mediante el decreto ley 2245 del 2011, el control sobre las importaciones, las exportaciones y los gastos asociados a estas operaciones. Ahora, también se aclara que hay unas competencias que no son de la DIAN. ¿Sobre qué no tiene competencia la DIAN? Sobre las operaciones de obligatoria canalización relacionada con las cuentas de compensación, que eso lo tiene a cargo el Banco de la República, como ustedes ya lo saben. Las operaciones de derivados y de endeudamiento en moneda extranjera de personas naturales y las operaciones que se consideran del mercado libre como ingreso y salida del país de dinero en efectivo. Dos términos relevantes: contravención cambiaria e infracción cambiaria. La contravención cambiaria es la violación a la función exclusiva del Estado de dirigir la política cambiaria y ordenar y regular los activos y el orden económico general. Por su parte, la infracción cambiaria se origina por el desconocimiento de cualquiera de los preceptos que conforman el régimen cambiario, ¿sí? Y los deberes que deben observar los sujetos, pues, que ejercen. Antes de iniciar con las operaciones competencia de la DIAN, deberíamos recordar que el país tuvo una situación muy compleja en la década del 70, ¿sí? Entre el 60 y el 70, porque se genera un alto endeudamiento por la escasez de divisas que teníamos, dado la caída del precio del café y el alto déficit de la balanza comercial. Esa situación que desestabilizó la economía del país, sobre todo la parte macroeconómica, dio lugar a que el Congreso le otorgara facultades especiales al Ejecutivo para expedir una regulación especial sobre el tema cambiario. Fue así como surgió el mencionado Decreto Ley 444 de 1967, que en otras oportunidades lo hemos mencionado, que nace como estatuto cambiario, aunque no era su único fin, y lo que nos permite recordar que en adelante todas las regulaciones de la materia se han dado como decretos con fuerza de ley. El decreto ley 2245 del año 2011, que fue el que le confirió las potestades que actualmente tiene la ley, ¿cierto? Tiene como objetivo principal controlar y verificar el cumplimiento del régimen cambiario. ¿Cuál es el contenido de este decreto ley?
En síntesis, la tipificación de las infracciones, las sanciones y el procedimiento que les aplica. Las infracciones, vale aclarar que se constituyen por la violación de las normas, ya sea por acción o por omisión, y que se consideran este tipo de faltas administrativas y que tienen sanciones pecuniarias más no penales. ¿Cuál es la etapa de procedimiento del régimen sancionatorio de la DIAN? Tres fundamentales. La primera, la formulación de cargos, que tiene... ¿En qué consiste esta etapa? La DIAN tiene 5 años para expedir y notificar un auto de investigación. El presunto infractor tiene en ese momento 2 meses para ejercer su defensa. Si en estos 2 meses no ejerce su defensa, se considera que hay silencio administrativo negativo, es decir, asume su responsabilidad. En la segunda etapa está la resolución de sanción o la terminación de la investigación. ¿Sí? La DIAN cuenta con 2 años para expedir una resolución de sanción. Si expide la resolución de sanción es porque a través de la investigación se da cuenta de que el infractor ya deja de ser presunto infractor para convertirse en infractor. Y en la tercera etapa están los recursos de reconsideración. En este caso, la DIAN tiene 7 meses para resolverlo. Y aquí el silencio administrativo es positivo. Es decir, si a usted, como usuario de comercio exterior del país, le llega una resolución de sanción, usted primero le notifica los cargos, usted pudo manifestarse o no. En segunda instancia le entregan una resolución de sanción. ¿Sí? Usted, cuando usted lo sanciona, usted tendrá la posibilidad de manifestarse, de presentar un recurso, ¿sí? De reconsideración. La DIAN tiene 7 meses para resolvérselo. Si la DIAN no se lo resuelve, en este caso, como se dice que el silencio administrativo es positivo, queda la situación a su favor, si no le responde la DIAN, valga la aclaración. ¿Cuándo se da la resolución de terminación de la actuación? Se declara la terminación de la investigación mediante resolución cuando no hay mérito para formular los cargos o para imponer una sanción, cuando prescribe la situación, cuando sea aceptada la sanción reducida del 40% que ya vamos a hablar de ella, cuando fallezca la persona natural o se liquide la jurídica, o mediante auto, es decir, cuando usted lo sancionaron y usted pagó la sanción, pues se canceló, digamos que mediante auto, la situación suscitada. Cuando nos vamos a particularizar el régimen sancionatorio, decimos que las infracciones al régimen cambiario corresponden a infracciones administrativas que se dan, como lo dijimos anteriormente, por acción o por omisión, que implican una sanción, ¿sí? Una sanción pecuniaria, sin perjuicio de otras responsabilidades, como las tributarias, las aduaneras o las penales. Digamos que la DIAN en ese caso se centra en hacer el proceso administrativo de sancionarte pecuniariamente porque incumpliste la ley. Aduaneramente surtirá otro proceso y si es el caso, tributariamente o penalmente. El régimen sancionatorio actual reduce las sanciones máximas y tipifica algunas nuevas sanciones. ¿Qué se puntualiza? Que no hay infracción si las falencias o las situaciones que se suscitan se pueden subsanar con las declaraciones de cambio, como por ejemplo una aclaración, una modificación o una actualización de la información. Ahora, ¿qué se aclara? Que no es posible extinguir las obligaciones cambiarias mediante compensación, trueque o castigo de cartera. Sí, digamos que aquí eso no es posible. Vamos a ver la clasificación de las sanciones del régimen cambiario en lo que respecta a la DIAN. En primera instancia tendremos las infracciones que se presentan sobre las declaraciones de cambio. ¿Cuándo se suscitan? Cuando no se presenta dentro de la oportunidad legal la declaración de cambio o presentarla con datos equivocados o no exhibirla junto con sus documentos soportes si la DIAN lo exige. ¿Cuál es la sanción aquí? 25 VTs por cada declaración sin que el total pueda exceder 25 VTs por investigación cambiaria. Igualmente, no conservar junto con los demás documentos que acrediten el monto y las características de la operación o el origen de las divisas,
o no transmitir las declaraciones de cambio al Banco de la República de las operaciones que se realizan a través de una cuenta de compensación. La sanción es la misma, 25 VTs o máximo 1000 por investigación. Por operaciones canalizables a través del mercado cambiario. Por pagar o recibir pagos a través del mercado no cambiario de algo que sea obligatoria canalización. Por extinguir obligaciones sujetas a obligatoria canalización por un medio diferente al autorizado, o por canalizar a través del mercado cambiario un valor inferior o no canalizar el valor de la operación. En este caso, la sanción es del 100% dejado de declarar, dejado de canalizar, o por reintegrar el valor de la operación en un plazo diferente. En este caso es de 40 VTs por cada mes o por cada fracción de tiempo que se incumpla. En lo que respecta a las operaciones indebidamente canalizadas a través del mercado cambiario, por canalizar a través del mercado cambiario como importaciones o exportaciones de bienes o como desembolsos o amortizaciones de financiamiento, montos que realmente no lo sean, o por pagar o reintegrar a través del mercado cambiario por concepto de servicios, montos que no correspondan. En estos casos, la sanción es del 100% del valor canalizado. En lo que respecta a las cuentas de compensación, por no presentarle al Banco de la República la respectiva relación de las operaciones mensuales, ¿sí? Se da una infracción de 200 VTs, o por presentar de forma extemporánea la relación, se da una infracción del 25%, del 25 VTs por cada mes o fracción de mes, sin que en este caso se exceda de 150 VTs. Por utilizar una cuenta de compensación especial para canalizar operaciones diferentes a las que están autorizadas en el régimen cambiario, el 100% de las operaciones que hayan sido canalizadas en el mes auditado, o por canalizar a través de cuentas de compensación operaciones diferentes al del titular de la cuenta. En este caso, la infracción también es del 100% del valor de las operaciones canalizadas. Otra parte del proceso en la cual interviene la DIAN es la relacionada con la presentación de la información exógena cambiaria. En este caso, por la no presentación, envío, o transmisión de la información exógena cambiaria, o por presentarla o transmitirla incompleta, incorrecta, con datos equivocados o inconsistentes, hay una infracción que equivale a 200 VTs por cada periodo incumplido. Por la presentación o envío de la información extemporánea, 25 VTs por mes o fracción del mes sin exceder el equivalente a 200 VTs. Por no presentar o por no enviar la información o los documentos que se soliciten mediante un requerimiento oficial, o por presentar o enviar información con documentos con errores incompletos, 200 VT por cada requerimiento. 3 tips con las infracciones con la DIAN. Primero, la sanción residual. Cuando se infrinja el régimen cambiario y no está tipificada, la sanción será del 100% de 100 VTs. Sanción mínima. Cuando la sanción de la infracción sea el 100% de lo dejado de canalizar, ¿sí? O del valor que tuvo problemas con la canalización, la sanción no puede ser inferior a 200 VTs. Y dicho valor se incrementa en un tercio si el infractor es residente en los últimos 5 años. Por otra parte, el concepto de presunción cambiaria. Se presume que hay violación del régimen cambiario cuando se introduce mercancía al TAM por lugares no habilitados y cuando el valor de la mercancía es declarado es inferior al de aduanas, lo que se considera pues un contrabando técnico. En relación con la sanción reducida hay un objetivo primario que es facilitar al usuario autoevaluarse y en la medida que reconozca su infracción pagar un menor valor. Con esto, la autoridad racionaliza la labor investigativa. Ahora, es necesario que haya reconocimiento expreso y voluntario por escrito por parte del infractor y adjuntar la constancia del pago de la sanción reducida.
¿Cuáles son las oportunidades procesales para pagar una sanción reducida? Primero, reconocer ante la DIAN que se cometió una infracción y pagar el 40% de la sanción. Obviamente se deben presentar todos los documentos que acrediten la situación. En los 4 meses siguientes, la DIAN debe expedir y notificar resolución en la que se acepte o deniegue la solicitud. En este caso, el silencio administrativo es negativo, es decir, si no te responde, no se puede dar por hecho que ya aceptó ese pago. El otro caso es el pago de la sanción reducida al 60% que aplica dentro del término para ejercer el derecho a la defensa frente a la formulación de los cargos notificados, que eso es un máximo de 2 meses. Ahora, ya finalizamos la parte de la DIAN y pasamos a la competencia de la Superintendencia de Sociedades, que es lo relacionado con endeudamiento e inversión extranjera. De acuerdo con el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución, por delegación del presidente le corresponde a la Superintendencia de Sociedades ejercer el control y vigilancia del cumplimiento del régimen cambiario en materia mediante la Ley 222 de 1995. ¿Sobre qué aplica? Aplica sobre inversión extranjera realizada en Colombia, sobre inversión realizada para sociedades colombianas relacionadas en el exterior y sobre las operaciones de endeudamiento en moneda extranjera realizadas por sociedades diligenciadas en Colombia. La Superintendencia de Sociedades ejerce competencia general en materia cambiaria en lo relativo a la inversión extranjera en el país, la inversión colombiana en el exterior, el endeudamiento externo. Esta es como la síntesis de lo que hace las supersociedades. En lo que tiene que ver con el proceso administrativo, ¿sí? Es de carácter oficioso, es decir, que se inicia con la acusación de la Superintendencia de Sociedades y comprende pues ciertas etapas. Ahora, aunque hay contemplado un procedimiento administrativo cambiario y un régimen sancionatorio sobre los aspectos que no estén previstos en la norma, digamos que se deben aplicar las normas previstas en la parte primero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conocido comúnmente como CEPACA. ¿Qué es el Código de Procedimiento Administrativo o el CEPACA? Es el régimen normativo que tiene que ver con todas las interacciones con el Estado. ¿Cuáles son las etapas procesales del régimen administrativo cambiario que controla las supersociedades? 5 etapas. La primera es la que se considera preliminar o de instrucción, que es el momento en que se recordan las pruebas y en el cual, si no hay infracción, se archiva o de lo contrario se identifica plenamente el infractor y se formulan los respectivos cargos. La segunda etapa es la que es de formulación de cargos, traslados y pruebas. En esta etapa, el infractor, una vez es notificado, tiene 15 días hábiles para objetar las pruebas, solicitar nuevas pruebas o, en su defecto, allanarse a los cargos o presentarse a los descargos. ¿Qué es allanarse? Allanarse es presentarte y de una u otra forma aceptar. Ahora, miren que aquí en la etapa 2 le estoy hablando de allanamiento. En el numeral número 5 retomar el concepto. La etapa número 3 es el fallo de decisión de fondo, ¿sí? En este caso, la Superintendencia de Sociedades decide de fondo mediante una resolución, ¿sí? Puede decidir que no es culpable el presunto infractor o que sí lo es, ¿sí? En este caso se dice que puede haber reposición del fallo. Si usted como infractor al cual le dieron una resolución en la cual, digamos, dicen es culpable, usted puede hacer una reposición del fallo y decir que no está de acuerdo con él, o por su parte impugnar la sanción. De pronto decir, no, sí soy culpable, pero voy a impugnar la sanción por tal motivo, ¿cierto? ¿Ante quién se impugna la sanción? Ante el contencioso administrativo. Ahora, la cuarta etapa es la de las sanciones. ¿Qué nos dice en la parte reglamentaria de las supersociedades? Que las multas son equivalentes hasta el 200% del valor de la infracción cambiaria. Pero aquí hay un lío y es que no hay criterios de graduación y
Lo que sí aclara es que si es reiterado el incumplimiento, se puede prohibir ejecutar operaciones de cambio entre 1 y 5 años. La quinta etapa voy a retomar el allanamiento, ¿sí? En esta etapa, digamos que eh, aquí lo que se hace es explicar, aunque la norma lo concibe tal cual como lo estoy explicando, el allanamiento que es, que cuando usted le formularon los cargos en la segunda etapa, usted se puede allanar, ¿sí? Usted puede decir sí, soy culpable. Y si usted se allana los cargos, si usted acepta los cargos, la sanción se la reducen hasta el 70%. ¿Cuál es el lío de la situación? Que usted en este momento no conoce cuál es el monto de la multa. Entonces, si usted se allana y le va a venir un descuento hasta el 70%, pero no sabe cuánto va a ser la multa porque no hay una graduación como lo acabo de contar. Ahora, el término de la caducidad. El término de la caducidad de la acción de la infracción cambiaria, en este caso, es de 2 años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. Por su parte, la prescripción de la sanción que te imponga las supersociedades es de 3 años contados a partir de que imponen la sanción. Para concluir, en primera instancia y en términos generales, independiente de si es la parte que regula la DIAN o supersociedades, desde la distribución de la competencia sancionatoria, sí, en la materia cambiaria que se dio en el decreto 2112 de 1992, se encuentran vacíos, sí, usted puede encontrar vacíos que aumentan dado el cambio de la situación y el desarrollo económico del país, lo cual se convierte en una falencia para todos los operadores del comercio exterior y del comercio internacional. En lo que respecta a la DIAN, el decreto ley 2245 del 2011 establece, digamos que, una reducción sustancial de las sanciones que en muchos casos llega al 50% en relación con el decreto 1092 de 1960, del decreto 1092 del 96 y la modificación que se dio con el decreto ley 1074 del 99. Ahora, se actualiza también la tipificación para que se pueda ejercer el derecho a la defensa, o sea, se tipifican las normas y digamos que como leves, graves y muy graves. Y eso, y digamos que en esa graduación hay una forma diferente de defenderse. Ahora, en materia procedimental se introducen cambios en pro de hacerlo más claro y favorable. Se consagra el análisis integral que permite evitar sanciones si se cuenta con las pruebas para demostrar las circunstancias y de una u otra forma pretende evitar el desgaste administrativo. Ahora, en lo que respecta al procedimiento administrativo cambiario contemplado en el decreto 1746, que es lo que es de competencia de las supersociedades, es muy claro y explícito en relación con los tiempos y las etapas procesales, pero la verdad es que en lo que respecta a las sanciones no existe claridad sobre la tasación o la gradualidad de que dice que las sanciones son de hasta el 200%. Así, el decreto 1746 se torna muy anacrónico, además de rígido y severo frente a los inversionistas, pues por sus elevadas sanciones. ¿Qué sería importante para el país? Pues contar con un régimen sancionatorio único, acorde con la realidad económica del país, que realmente tenga una relación clara con las conductas infractoras, esto sobre todo para el régimen sancionatorio de inversiones y endeudamiento. Ahora, también que las sanciones sean proporcionales a las sanciones infringidas, algo que se está buscando hacer desde lo aduanero, y que realmente se pueda controlar y ser más gravosas las sanciones que van contra el ordenamiento jurídico y el orden público como lo que tiene que ver con el lavado de activos o el financiamiento de actividades terroristas. Ahora, una de las posibilidades que han estudiado es retornar las funciones en materia cambiaria a una sola entidad y establecer pues un único régimen sancionatorio y que todo el régimen tenga unidad de criterio, porque como pueden observar en esta presentación, en la actualidad no hay un criterio único, ¿no? Muy diferente, muy distante la parte sancionatoria de la DIAN de las supersociedades. Bueno, chicos, con esto finalizamos esta presentación.